Hola amigos, ¿qué tal? Espero que estén súper bien. En la sesión de hoy vamos a hablar de procesos adiabáticos en un gas ideal. Nosotros previamente ya hemos hablado de procesos adiabáticos en general, pero ahora vamos a dar un poco más de detalles y vamos a describir entonces cómo existe una relación entre la presión y el volumen en este proceso para un gas ideal. Para lograr eso, primero vamos a establecer que existe una relación entre dos coeficientes conocidos como calor específico a presión y volumen constante. Tienen una relación que después nos va a ayudar a definir un nuevo parámetro que está presente en la expansión adiabática. Entonces, para poder realizar esto, primero debemos acordarnos de la primera ley de la termodinámica, de qué es lo que es la energía interna, y a partir de esto entonces vamos a encontrar esta relación para el gas ideal. En primer lugar, debemos recordar la primera ley de la termodinámica, la que nos establece que cualquier cambio en la energía interna en algún proceso va a ser igual al calor menos el trabajo realizado por el sistema en el proceso. Y esta puede llevarse al caso infinitesimal. Hay pequeños cambios de estado y entonces el cambio infinitesimal en la energía interna va a ser igual al cambio infinitesimal del calor menos lo realizado por el trabajo. Aquí le ponemos ese D grande debido a que esas cantidades calor y trabajo en realidad dependen de cómo se realiza el proceso. Ahora lo que vamos a hacer es primero recordar de que la energía interna es algo así como la suma de las contribuciones de todos los tipos de energía. Primero las energías cinéticas más las energías de los enlaces. Entonces, cuando hablamos de un gas ideal, este gas ideal está compuesto por partículas que están en movimiento pero que no interactúan entre sí. Entonces, la energía interna no tiene contribuciones a los enlaces debido a que no hay interacciones entre las partículas y por lo tanto solamente va a depender de los factores de la temperatura. Ese va a ser el punto fundamental cuando hablemos de energía interna para un gas ideal. Entonces lo que vamos a hacer es llevar desde un punto de energía interna a otro punto de energía interna, o sea, a través de cambiando la temperatura, pero a partir de dos procesos distintos. Y el primero va a ser entonces el proceso a presión constante, que es el que vemos en este gráfico, y también entonces tenemos el otro proceso a volumen constante, que también lo vemos dentro de este proceso, y vamos a hacer entonces el análisis de la variación de la energía interna infinitesimal para las dos situaciones. La primera situación a considerar entonces va a ser aquella en que cambiemos la energía interna de U, pero a presión constante, o sea que vamos a tener aquí un calor añadido al sistema, pero también va a haber un trabajo realizado. Resulta que tenemos que este trabajo realizado es simplemente P por dB, como habíamos visto antes, y por otro lado el calor que es agregado al sistema está dado por la relación número de moles por el calor molar a presión constante y por el cambio en la temperatura. Lo que estamos diciendo en el fondo es que el calor va a ser proporcional a la cantidad de materia que tengamos en moles y al cambio de temperatura. Y entonces, por un lado vamos a tener que este va a ser entonces la variación de la energía interna a un proceso a volumen constante, que es el mostrado aquí en amarillo. Por otro lado, entonces vamos a tener el proceso a volumen constante, en el cual también vamos a tener entonces un calor agregado al sistema, pero el trabajo va a ser cero debido a que no hay una expansión del gas, porque es a volumen constante. Entonces cualquier cambio en la energía interna va a ser simplemente por el calor agregado al sistema y va a tener entonces la misma expresión a la vista previamente para el caso de presión constante, pero ahora entonces vamos a tener el calor molar a volumen constante y por el cambio de temperatura. Entonces, lo que hemos dicho es que cuando cambiamos en la energía interna, esto solamente puede depender de la temperatura. Y entonces si vamos en estos dos procesos mostrados acá en la figura, el primero a presión constante y el primero a volumen constante, los dos nos van a significar la misma variación de la energía interna.
y entonces el cambio de la variación de la energía interna a presión constante debe ser igual al cambio de la energía interna realizado a volumen constante, y por lo tanto, como solamente depende de la temperatura, lo vamos a escribir como la variación de la energía interna. Entonces lo que escribimos recién era que el cambio de la energía interna a presión constante va a ser igual al cambio de la energía interna a volumen constante siempre que vayamos de una temperatura a la otra. Pero entonces, el primer lado tenemos que estar relacionado entonces al calor, al número de moles, al término C sub P por el cambio de temperatura menos la presión por el cambio de volumen, y por el lado derecho entonces tenemos que esto directamente el número de moles, el coeficiente de volumen constante por el cambio de temperatura. Pero entonces en esta parte tenemos que poner un poquito más de atención, debido a que como estamos en un gas ideal, tenemos que se cumple la relación que la presión por el elemento de volumen, o sea, por el volumen es igual al número de moles, la constante de los gases y por la temperatura. Pero entonces, si queremos hacer este proceso infinitesimal que habíamos dicho que es a presión constante, este término entonces no va a haberse modificado, y entonces si no cambia, entonces infinitesimalmente podemos mostrar de que la presión por el cambio de volumen, dado que la presión no cambia, es igual al número de moles, que vamos a suponer constante, la constante de los gases, y por el cambio de temperatura. Y entonces, el cambio de volumen en este proceso lo podemos escribir como el número de moles, la constante de los gases, el cambio de temperatura dividido la presión, que sabemos que es constante en este proceso. Y entonces, si nos damos cuenta, tenemos que el término P por dB, que es el que aparece en la relación de acá, es igual entonces a solamente un término que depende del número de moles, de la constante de los gases y por el cambio de temperatura. Ahora, si nos damos cuenta, vemos que por un lado tenemos algo que depende de la temperatura. Escribimos entonces que esta expansión a presión constante también depende de la temperatura, y aquí también depende de la temperatura por el lado derecho a volumen constante. Entonces, si todos los factores dependen de la temperatura, vamos a poder igualar lo que está adentro de todo eso. Y de esta forma entonces, si reemplazamos cada una de las cosas, tenemos el número de moles, el coeficiente C sub P, el cambio de temperatura, menos entonces lo que encontramos recién, que era N por R y por dt. Y eso es igual entonces a lo que estaba en el lado derecho, que es el número de moles, el coeficiente a volumen constante y por el cambio de la temperatura. Entonces, para que todos estos términos sean iguales, ya que el cambio en temperatura en principio es arbitrario, entonces lo que debe pasar es que los términos que están acá sean iguales. Y entonces eso implica, si nos damos cuenta, aparece el término n en todos los términos acá, y entonces esto implica que C sub P menos la constante de los gases es igual a C sub B. Y aquí entonces aparece la primera relación que hay entre los coeficientes a presión y volumen constante, que es C sub P menos C sub B igual a la constante de los gases ideales. Y entonces aquí ya tenemos que hay una relación para estos coeficientes. Esta relación nos va a permitir entonces encontrar de manera más simple cómo es la expansión para un gas en un proceso adiabático, un gas ideal, pensando en que todo esto que hicimos recién es para un gas ideal. Entonces ya estamos en condiciones de poder describir un proceso adiabático para un gas ideal. Primero, entonces vamos a mostrar este gráfico de presión-volumen y vamos a dibujar las isotermas para un gas ideal. Recordemos entonces que la primera ley de la termodinámica nos habla de cómo son las variaciones de la energía interna, que son igual al calor menos al trabajo realizado por el sistema. Pero por definición, el proceso adiabático es aquel que no intercambia calor con el ambiente. Entonces,
cualquier cambio en la energía interna tiene que ver únicamente con el trabajo realizado por el sistema. Ahora bien, si hacemos este proceso infinitesimal, tenemos que la variación infinitesimal de la energía interna es igual entonces menos al trabajo realizado por el sistema, que sería de esta forma. Entonces, ¿cómo cambiamos la energía interna? Recordemos de que la energía interna de un gas ideal solamente depende de la temperatura. Entonces podemos hacer ese cambio de la energía interna realizando cualquier tipo de proceso, y en particular vamos a elegir entonces aquel a volumen constante, porque nosotros sabemos entonces que si estamos a volumen constante, entonces el cambio de la energía interna va a ser igual entonces al el número de moles, el coeficiente a volumen constante y por el cambio en la temperatura. Eso entonces nos va a ayudar a completar este lado de la ecuación. Y por otro lado entonces tenemos que, como queremos realizar el trabajo, tenemos que tener una dependencia entre la presión y el volumen, y para esto entonces vamos a ocupar la ecuación de los gases ideales, que es esta que está acá. Y entonces el trabajo por el lado derecho vamos a tener entonces menos nr por T entre B por dB. Y entonces, si reemplazamos el du, el cambio de la energía interna que encontramos recién, tenemos que n por el coeficiente de volumen constante y por el cambio de temperatura es igual entonces a lo que está al lado derecho de la ecuación. Si nos damos cuenta, entonces podemos simplificar esto y podemos separar las variables, y vamos a encontrar entonces que dt entre t, si llevamos entonces el término de temperatura de este lado hacia el otro lado, nos va a quedar dt entre t es igual a menos r por dB entre C sub B por el volumen. Entonces la expresión que encontramos recién es dt entre t, y es igual a menos entonces r C sub B por dB entre B. Resulta que el término que está aquí lo podemos reescribir en términos de C sub P y C sub B, y vamos a definir entonces un coeficiente que es el cociente entre las capacidades caloríficas a presión y a volumen constante de esta forma. Y entonces, si ocupamos la relación que habíamos encontrado antes para estos coeficientes en el gas ideal, que habíamos encontrado esto que está acá, entonces si dividimos por el coeficiente de volumen constante, nos damos cuenta de que aquí nos queda algo así como C sub P entre C sub B menos 1 igual a R entre C sub B, y ese coeficiente justo entonces el término que está mostrado aquí arriba, ese que está aquí, y por otro lado entonces este término que está acá es justo este gamma, y entonces ese lo podemos escribir como gamma menos 1 igual a R entre C sub B. Y entonces la misma ecuación que está acá arriba la podemos escribir como dt entre t igual a menos gamma menos 1 por dB entre B. Y entonces esto nos va a permitir encontrar la relación funcional que hay entre las distintas variables en un proceso adiabático. Y entonces ahora ya estamos a un paso, porque habíamos encontrado que dt entre t es igual a menos gamma menos 1 por dB entre B. Esto lo podemos llevar al otro lado de la ecuación. dt entre t es igual a más gamma menos 1 dB entre B, y esto es igual a 0.
Esto lo podemos integrar directamente. Y si hacemos entonces el uso de esta integral, la primera nos va a dar logaritmo natural de temperatura más entonces gamma menos 1 por logaritmo natural del volumen es igual, por el lado derecho vamos a tener alguna constante que no sabemos cuál es. Y esto entonces lo podemos reescribir. Logaritmo natural de t por b a la gamma menos 1 usando las propiedades de los logaritmos es igual a una constante. Y entonces si despejamos aquí y aplicamos la exponencial, vamos a encontrar que t por b a la gamma menos 1 es igual, bueno, la exponencial de esta constante, que es una nueva constante. Lo importante entonces es que en un proceso adiabático se va a satisfacer esta relación. Y entonces si además queremos ocupar la ecuación de los gases ideales para escribirla en términos de la presión y volumen, entonces podemos encontrar de que esta es equivalente a escribir presión por volumen a la gamma igual a una constante. Y entonces esto es lo importante para los procesos adiabáticos, que va a depender entonces de estos índices C sub P y C sub B, que son los calores molares a presión y volumen constante, como les había comentado. Y entonces eso están conectados a este coeficiente gamma, que es la razón entre estos coeficientes. Y entonces aquí encontramos cómo es la expansión adiabática o la compresión adiabática para un gas ideal. Recordemos entonces, este proceso adiabático tiene que ver con que no hay intercambio de calor con el ambiente y solamente es un proceso en el que hay una redistribución de la energía dentro del propio sistema. Y eso se hace entonces a través del trabajo termodinámico, que lo podemos encontrar entonces a través de esta última relación que acabamos de encontrar. Y bueno, si esto les fue útil, pónganle un me gusta, compartan, síganos en nuestra página, síganos en Twitter, en Facebook, y nos estaremos viendo por ahí. Muchas gracias, chiquillos. Saludos.